Hay ciertos rituales en las democracias y en algunas no tan democráticas también de pronto se generan este asunto que uno le sirve para poder detectar el grado de afirmación democrática de los países. Y una de las cosas que se está discutiendo hoy día, que se vienen elecciones en Venezuela, por ejemplo, es a ver por qué María Corina Machado le han puesto tantas barreras para que pueda postular. Si hay gente que la quiere apoyar, hay organizaciones que están dispuestas a abrazar su causa, pero hay una serie de situaciones, muchas de ellas burocráticas, que terminaron con una de las personas más conocidas de la política venezolana, María Corina Machado, aparentemente sin posibilidad alguna de postular a cargos públicos electorales en Venezuela. De eso conversamos con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, yo creo que no se ha dicho todavía la última palabra sobre esto porque hay después de los acuerdos de Barbados, así llamados porque se hicieron en Barbados, en octubre del año pasado, Estados Unidos llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano que se iban a realizar elecciones democráticas. Y esto iba a ocurrir en el segundo semestre de este año. Y las cosas comenzaron a tomar mucho mejor cara porque Estados Unidos, a cambio de esta promesa de apertura electoral, levantó una serie de sanciones a las exportaciones de gas y petróleo y también a ciertas importaciones de oro de la minería venezolana, de manera que las cosas estaban tomando un cariz más positivo en probablemente uno de los países con que Estados Unidos guarda una de las relaciones más difíciles, aparte de Cuba naturalmente, en el continente. Pero las cosas se empezaron a complicar y hubo una primaria, por así llamarla, en la cual participaron cerca de 2 millones de personas y allí se presentaron varios candidatos opositores con la idea de llegar a un candidato único. Y María Corina Machado no solamente ganó, arrasó con el 92% de los votos. Ella tenía, claro, un respaldo internacional importante. Y aquí hay algo llamativo, Fernando, porque María Corina Machado es probablemente en el seno de la oposición uno de los personajes más polarizantes en Venezuela. Ella es de convicciones de extrema derecha y había sido, te lo comento porque, por ejemplo, en una oportunidad, conversando con representantes de la Unión Europea, lamentaban que ella tuviera semejante protagonismo y lo que hacía muy difícil que la Unión Europea la pudiese apoyar directamente porque, digamos, generaba oposición, especialmente en los sectores socialdemócratas. Bueno, es irrelevante esto si una persona saca y en la cual compite el conjunto de la oposición de manera abierta y obtiene el 92%, no hay más que discutir. Y bueno, ahora el gobierno, que ya la había inhabilitado en el pasado, volvió a inhabilitarla por 15 años, inhabilitarla para ser candidata, y la acusan de varias acusaciones de haber usurpado o de haber participado en una reunión de la OEA ocupando un cupo de Panamá en el cual habría denostado y habría atacado a Venezuela y que ella ha fomentado y apoyado distintos tipos de sanciones contra Venezuela, dañando al país. En fin, una serie de acusaciones en general bastante genéricas y algunas más detalladas, pero digamos, imposible a la distancia saber cuál es la veracidad, que por ejemplo ella se apropió de fondos que cuando estaban en la campaña de Juan Guaidó, que bueno, ahora ya no tiene figuración,
tan prominente. En algún momento él fue el presidente, o se proclamó el presidente interino en Venezuela, pero no logró desplazar en definitiva a Maduro y su figura se fue debilitando. Pero ahora la señora Machado aparece con mucha fuerza, tanta fuerza que Estados Unidos ha decidido revocar todas las concesiones que había hecho para las exportaciones, como dije, de gas y petróleo y el oro, y hasta que no se restablezca la posibilidad de que María Corina Machado sea una vez más la candidata y participe en el segundo semestre de este año en elecciones abiertas, democráticas, en la cual hayan garantía a través de observadores internacionales que se respetarán los resultados. Oye, ¿y qué tipo de elecciones son esas? ¿Son elecciones para qué cargos en términos nacionales? Sí, pero en términos nacionales, ¿solamente cargos presidenciales o también hay todas las, se escoge a toda la clase de gobernantes de distintos tipos que hay en distintas regiones de Venezuela? No te puedo decir, para serte franco, no lo sé en estos momentos, porque las elecciones son inciertas. Es decir, primero, digamos, no estamos seguros de que va a haber un llamado o se va a cumplir esto en el segundo semestre de este año. No se ha fijado ni siquiera la fecha. Ah, o sea, no son elecciones calendarizadas que cuando llegan se tienen que realizar tal cual como pasan en todos los países típicamente esto democráticos. Es el producto del acuerdo en Barbados, así se le llama, el acuerdo de Barbados. Entonces, todavía no, yo al menos no lo tengo claro cuáles son todos los cargos que podrían ser elegidos en esa ocasión, salvo el presidente de la República, que por cierto el Poder Ejecutivo tiene, digamos, el poder decisivo. Ahora, cuando tú planteas de que ella ganó esta como especie de primaria por 90 y tantos %, eso estamos hablando de un grupo, para tratar de graficarlo un poco, un grupo contenido de personas que son básicamente gente que funciona en torno a los partidos, o estamos hablando de pueblo nacional. Es decir, es una elección en la cual naturalmente los partidos son los que presentan los candidatos, pero participan todos los que están inscritos y cerca de 2 millones de personas participaron. Eso ya te responde a la pregunta de que no es una decisión burocrática desde la cumbre. Ya, o sea, 2 millones de personas participan en la elección y el 90 y tantos % escoge a María Corina Machado como candidata. Bueno, cuesta decir, inventar alguna fórmula para que alguien con ese tremendo apoyo después de un acto democrático quede fuera. Sí, bueno, ese es el dilema. Ahora, como te decía antes, María Corina Machado, a lo mejor, aunque tenga una gran adhesión en Venezuela, no sería en términos de buscar un arreglo, un acuerdo con el régimen venezolano. Es una persona polarizante, es una candidata que despierta mucha resistencia, por decírtelo, en los sectores chavistas, que hasta hoy en general han ganado las elecciones. Y por lo tanto, ella, además de sus posiciones propias, ha sido demonizada y ha sido muy atacada. De manera que y en un país en que, digamos, hoy hay un bastante control sobre los medios de comunicación, en que, digamos, el poder del Estado es enorme, igual lo tiene muy cuesta arriba. Aún así, pienso que si la han inhabilitado es porque temen que ella podría obtener una votación suficiente como para desbancar al gobierno. Y por eso, hasta uno intuye, se han puesto el parche antes de la herida. Bueno, va a ser interesante ver cómo sigue el proceso, porque lo de Guaidó en algún momento dado, como tú lo mencionaste, causó una lucecita
diferente a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, pero no duró prácticamente nada, Juan Guaidó. Corina Machado lleva mucho rato, mucho tiempo, y si es que tiene algunas posibilidades, va a ser interesante ver cómo sigue este proceso, todo el proceso estoy hablando, a la habilitación de ella como candidata y después, por cierto, las elecciones, porque no es una mujer que parezca doblegarse muy fácil, ¿eh? Al todo lo contrario, ella es una, por decirlo de alguna manera, es una guerrera de tomo y lomo. Y una de sus fortalezas, que para algunos es una debilidad, es que no ha transigido. Y es esa intransigencia, esa fuerza, la que le ha ganado este respeto y el apoyo del grueso de los sectores opositores. Muchos de ellos han estado por entrar en negociaciones con el gobierno, y en general las negociaciones han sido fallidas. El gobierno, digamos, no te diré que las relaciones políticas en Venezuela son muy confiables, y hay, puesto de otra manera, la desconfianza entre el gobierno y la oposición es absoluta, no se cree en nada, y los acuerdos, como ahora ha quedado claro con lo de Barbados, realmente duran muy poco. Bueno, seguiremos entonces estas próximas elecciones, porque son importantes no solamente para Venezuela, sino que para probablemente también todo el continente. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien, nos vemos mañana. Y déjame decirte una cosa más, hay 7 millones de venezolanos que están viviendo fuera de su país, sí, claro, por las condiciones económicas, políticas en Venezuela. ¿y tienen derecho a voto? 440.000 están en Chile. Sí, pero ¿y esas personas pueden votar afuera o no? Sí, bueno, ese es uno de los puntos que ha estado en debate. Claro. Y el gobierno ha sido contrario, y la oposición insiste en que deben tener derecho a voto. Bueno, seguiremos conversando entonces. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos con El Ojo.